oír al doctor Lauro López, candidato a la alcaldía de Cuenca por la Alianza Justicia Social 1161. El día de ayer en nuestro noticiario hicimos un análisis de nuestra mejor percepción de los datos que han dado las confusas encuestas en este proceso electoral, pero también sumamos a este análisis el criterio de varios analistas. Hay posiciones que estarían relativamente marcadas, pero lo cierto es que la campaña electoral continúa en marcha hasta la próxima semana y la decisión se dará solamente el domingo 24 con el voto de los ecuatorianos que se depositen en las urnas, por lo que podríamos decir que todas las posibilidades están abiertas. Sin embargo, sin pretender de ninguna manera ponerle en la cola, ni mucho menos, doctor López, queremos empezar con una reflexión de nuestro colega periodista de la Universidad, Fernando Ortiz, quien dice: ¿para qué entrevistar a un candidato que va último en las encuestas? Reitero, no estamos refiriéndonos a usted. Por equidad, por derecho a la expresión, para que su noticiario no se vuelva un monólogo de las maquinarias electorales dominantes o un espacio político contratado. Esto tiene que ver mucho con la mística que intentamos impregnar en esta emisora de igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Algunos se dan el lujo de no venir particularmente a debates, otros no quieren someterse a entrevistas que intentamos hacerlas rigurosas, pero en todo caso nuestros micrófonos y ahora cámaras están siempre abiertas para escuchar a todos los puntos de vista y las distintas ideologías, pensamientos y programas políticos. Le damos la bienvenida. Muy buenos días a los distinguidos radioyentes. Buenos días, Gustavo. Sí, yo creo que en una campaña se dan una serie de percepciones. Obviamente, lo que hemos visto nosotros es que las empresas electorales, los que tienen el gran capital como para poder difundir lo que ellos quieren y difundir también lo que no quisieran que se oigan de los otros candidatos, determina que de pronto el panorama se vuelva confuso, porque también se pagan las encuestas. Y eso no es una denuncia mía, es una denuncia común y corriente que lo sabe, que se lo sabe, que dentro del marketing político, inclusive la desorientación del electorado les sirve de mucho. Y es lo que yo he venido diciendo: se pretende es construir un mundo virtual en el que ellos quieren navegar solos en las aguas que ellos quieren. Es decir, diseñan todo el panorama electoral a la manera como les conviene. ¿Cómo se ha sentido usted tratado por los medios de comunicación en general en la ciudad de Cuenca, cuando ustedes no han sido una de esas campañas que son calificadas como proficuas en recursos y no millonarias? Yo me he sentido bien tratado en los medios de comunicación. Y debo decirlo... Esto habla bien del periodismo cuencano en general. Habla bien. Yo pienso que ha habido mucha equidad. No ha habido ningún tipo de discrimen, que si este tiene más dinero o este tiene menos dinero, esta campaña es millonaria o esta no es una campaña millonaria. Nosotros hemos logrado por ese medio, al menos, lograr posicionar lo que es un planteamiento, lo que es medir la calidad de un candidato. Y yo creo que eso llega mucho a la reflexión del ciudadano, porque de pronto sí determina que detrás a veces de una campaña millonaria de grandes recursos no existen candidatos capacitados. Y hay veces que detrás de una campaña que no tiene tantos recursos quedan ocultos, en cambio, candidatos con gran potencial. Habíamos comentado ya para nuestros oyentes que hace 9 días, el viernes de hace 2 semanas, Fundamedios, la entidad más importante, el observatorio de medios más importante de Ecuador, realizó un seminario en la ciudad de Cuenca, seminario al que lamentablemente muy pocos representantes de medios de comunicación o periodistas asistieron. En todo caso, se hizo un amplio análisis de fortalezas y falencias de la ley electoral, del sistema electoral en Ecuador. Uno de los aspectos que se analizó es este tema de la reelección, las normas que la regulan, las actitudes, aquí sí, y decisiones que toman las autoridades electorales, y se llegaba a la conclusión por parte de los expertos y los asistentes de que el sistema electoral ecuatoriano está diseñado para perennizar en el poder, que aquel que se encuentre en el poder tiene la opción de reelegirse con las limitaciones que dan la ley. Total. Y que se facilita mucho su camino. Como ejemplo, se escucharon comerciales como este, que vamos a poner a consideración de nuestros oyentes. Va a ser publicidad gratuita, ojalá no nos sancionen por eso, pero son cuñas que se están transmitiendo en los medios de comunicación. Lo que queremos hacer es un análisis de las piezas publicitarias que deja pasar el filtro
que se llama Tribunal o Consejo Nacional Electoral, que debe calificar las piezas publicitarias para que cumplan con lo que estrictamente señala la ley ecuatoriana, particularmente el Código de la Democracia. Escuchémoslo. ¿Qué es un polideportivo? Es una infraestructura para la práctica de múltiples deportes. Es decir, canchas, piscinas y más. Cuenca tendrá 5. 2 ya están en construcción. La Gloria y Miraflores. 3 más se construirán en Cachapata, Naranjay y el Valle. Y el del Valle contará con piscina. Estas no son ofertas, son obras que se están construyendo y que van a seguir con Marcelo Cabrera como alcalde de Cuenca. Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca. Vota 8221. Alcalde, CNE 2019. ¿Qué parque de Cuenca es el que más te gusta? La Libertad. Y eso que no conocen el Dicto Cruz, está Garota. Están listos los estudios para la construcción de los megaparques de la música y del agua en los sectores de El Plateado y el Tablón de Patamar. Además, construiremos 80 parques más, 22 en el Distrito Sur, 37 en el Distrito Norte y 21 parques en el área rural con cada uno de los gas parroquiales. Cuenca va bien. Cuenca es mi vida, no hay nada como mi ciudad, Cuenca querida. Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca. Vota 8221. Alcalde, CNE 2019. La pregunta lógica que surge aquí, ¿está hablando el alcalde o está hablando un candidato? Doctor López. Obviamente es la continuidad aparente de una obra. Y luego hay que ver también quién lo dice. Y quien lo dice no es de lo más creíble. Recordemos que ya hizo un planteamiento parecido cuando habló hasta el 2009 de la nueva circunvalación y habló de nuevo en la campaña del 2014 de la nueva circunvalación. Es decir, allí hay una falsedad también en el fondo, que si bien pueden estar esto en proyectos, como lo tiene cualquier candidato, pero en la parte creíble sería en su palabra. Yo creo que un político cuando hipoteca su palabra ha hipotecado todo. Más allá de esto, doctor López, ¿en dónde está la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral? No hay no filtra como debería. La conclusión de estos expertos que mencionamos nuevamente es que estos comerciales violan por lo menos 4 artículos del Código de la Democracia. Totalmente de acuerdo. Son violatorios porque dice que tienen que ser propuestas como candidato. No puede utilizarse la obra pública, decir, para promocionar una candidatura. No puede aparecer en inauguraciones de obras que se encuentran en marcha, como el tranvía. Y luego nosotros vemos que el Consejo Electoral parques. Realmente que hace falta mayor seriedad por parte de las autoridades electorales, que son las principales responsables de este tipo de situaciones que suceden no solamente en Cuenca, se están multiplicando en el país con aquellos políticos que buscan posiciones de reelección o que cambian de una dignidad política a otra. Totalmente. Y lo mismo, el Consejo Nacional Electoral no controla nada, eso es otra cosa. Es otra de claramente demostrado de que personas que gastan alrededor de casi $1 millón en una campaña y después les entregan un folleto indicando que han gastado $98,300, que es el límite de gasto electoral, y el Consejo Electoral dice, bien ha de estar. Pero cuando es evidente que solamente en el despliegue de brigadistas, en el despliegue de carros contratados y en material está gastado más de $200,000, hemos hecho cuenta nosotros, de las principales empresas electorales. Otro importante dato, doctor López, nos referimos nuevamente a los contenidos de este muy valioso seminario, es que las autoridades electorales, por lo menos en los 3 últimos procesos electorales, que incluyen procesos electorales que se realizaron durante el correísmo, no han dado cuentas sobre las contribuciones de campaña. Es decir, esos libros están cerrados, no existen vestigios, y hay entidades como Fundamedios y otras organizaciones como Participación Ciudadana y otras más que tratan de hacer ese papel de representar a la ciudadanía, de fiscalizar, de auditar estas acciones de gobierno. No tienen oídos por parte de las autoridades. Todo lo que pasa se pone tierra encima y es nada más que cuestión de un lejano pasado. Es solamente cuestión de presentar lo que parece como legal. Por ejemplo, dicen, hay que presentar la cantidad de contribuyentes que no pasen de $1,000, por ejemplo, por contribuyente. Es decir, alguien no puede poner 10, no puede poner 15. Y lo que hacen simplemente es coger
a 98, porque es 98,000 lo que pueden justificar, a 98 personas y decir que han dado 1,000 personas que en ocasiones ni siquiera ganan el básico. Eso es la forma, es cómo se justifican los gastos electorales. Y los grandes contribuyentes, donde están los grandes intereses de la ciudad, que van a estar de por medio, que van a ser los grandes beneficiarios de la obra pública, que van a ser los grandes protegidos de parte de un alcalde, esa gente no asoma como contribuyente jamás. Otro tema adicional, las peñas, los bingos, los sorteos, son las una colectas, cortina de humo. son prohibidas por la ley. No deberían Además de prohibidas, pero significa también que son simples cortinas de humo, porque ahí se justifican en programas que no se sacarán ni $3,000, dicen que han sacado 40, 50, 60,000. Entonces es la forma de justificar también ante cualquier autoridad el decir que han sido aportes de campaña. Descrito el panorama, cómo ha marchado, cómo se ha desempeñado su campaña electoral. Bueno, en medio de la asimetría que estamos justamente analizando, porque todos estos pecados de los que están usted comentando y del foro en el que han sacado estas conclusiones, son reales, y en medio de esto nosotros no somos los que incurrimos precisamente en esos desfases, porque nosotros no tenemos ese dinero como para poder gastar. ¿Cuánto ha gastado la Alianza Justicia Social? Nosotros hemos dicho muy claramente, nosotros hemos gastado $25,000 de nuestros recursos, es decir, ahí sí, de aportes personales. ¿Cuánto le tocó familia, poner a usted? A mí y a mi familia alrededor de 10,000. Y alrededor de $15,000 que han gastado los candidatos a concejales, más los 28,000 que da el Consejo Electoral, eso es todo. Pero, y aún así es una campaña casi invisible, porque no es posible competir en el terreno o en territorio, como se dice en términos electorales, a las grandes empresas electorales, que si nosotros ponemos una lona, ellos ponen 500. La política en su esencia, doctor López, es servicio público. Se está distorsionando la política. Está distorsionada hace rato. Por eso es que yo al presentarme como candidato dije, voy a hacer un aporte a la ciudad. ¿Un aporte en qué sentido? De que quiero que se rescaten algunos valores y empezar a rescatar algunos valores de la democracia, algunos valores de la política. Porque la gente está acostumbrada a ver que todo lo que hacen las empresas electorales eso es política, cuando eso es antipolítica, son antivalores los que se empiezan a cultivar y de pronto son los que se imponen. No puede ser que en un sistema electoral como el que vivimos, la cantidad de votos que tiene o que va a tener un partido, un movimiento político, un candidato, sea directamente proporcional al gasto. Y eso yo le desafío a quien quiera, para que veamos los últimos procesos electorales de los últimos 20 años y nos da exactamente esa misma medida. Quien más gasta, más posibilidades tiene de estar en la parte alta del electorado. Otro de los temas, y que esto merece reflexiones posteriores al proceso electoral, pues deben ser investigadas realmente las formas en que se financian las campañas. Se han analizado datos históricos en Ecuador, sin excepción en todas las últimas campañas electorales para presidente de la República han existido donantes que primero ocultan las cifras. Para poner un caso muy concreto, quien es actualmente el prefecto de Manabí, donó supuestamente $12,000 a la campaña de Rafael Correa. Investigaciones periodísticas dieron cuenta de que no fue 12,000, que fueron $200,000 lo que había aportado, y el premio que se le dio a reglón seguido, después se convirtió en una cadena de contratos. El primer contrato que recibió fue de alguna obra por $60 millones. Así funciona la política ecuatoriana. Así funciona. Por eso yo he venido denunciando a lo largo de la campaña, precisamente que un alcalde que llega comprometido con muchos sectores de poder que han puesto dinero en esa campaña, que supera $1 millón, naturalmente que es un alcalde que va atado de manos y no puede ir con la posibilidad de hacer las decisiones que Cuenca necesita que se la hagan, porque detrás de eso hay una serie de intereses, no solo a nivel de obra pública, sino también a nivel de intereses de que no se toquen determinados lugares que son ya de zonas de expansión natural de la ciudad de Cuenca, para que se hagan afecciones de terrenos, afecciones de reservas de suelo, etcétera. Por eso Cuenca no tiene un plan de ordenamiento territorial, porque es imposible congeniar o conciliar los intereses de los privados, de los intereses de personas poderosas de la ciudad, que no permiten que se haga determinado tipo de planificación de la ciudad a largo plazo. Usted, doctor López, si no recuerdo mal, hace aproximadamente unos 5 años anunció su retiro de la política. ¿Sí? ¿Qué le hizo volver?
me hizo volver algunas situaciones que están pasando. Yo he dicho que mi contribución en la campaña, en el evento de que no ganemos, va a ser por lo menos el rescatar valores. Que yo creo que hay que empezar a la ciudad a decirle que hay otros valores detrás de la democracia, detrás de un proceso electoral y de un político o de la política. Que tiene que empezar a salvarse y empezar a decirse que es justamente lo que decíamos hace un momento, servicio desinteresado. El ciudadano que va con calidad de alcalde tiene que ser el último de los ciudadanos, no ponerse en la parte alta y empezar a ser objeto hasta de veneración. No puede haber un trabajo clientelar, tiene que ser un trabajo buscando el bien común de la ciudad. No puede ser que un alcalde vaya a proteger intereses de privados, cuando tiene que volverse un servidor de la ciudad para que sea el interés ciudadano el que prime. No puede ser, por ejemplo, lo que va a pasar con el tranvía, que la tasa de subsidio que vamos a tener que pagar los ciudadanos, alrededor de $6 millones por año, sea por no quitarles una parte del pastel económico a la Cámara de Transporte, a los transportistas privados. No puede ser que nosotros tengamos que pagar esa incidencia que tiene el tranvía dentro de lo que es el dinero que va a tener, que tiene el concesionario. No podemos hacer eso. Tiene que rediseñarse. Hay cosas que tienen que pensarse primero en el bien común. Y el municipio lo califica ahora como un proyecto emblemático nacional al tranvía. Mire, detrás del tranvía existe la protección de un grupo económico. Eso es lo que a mí me molesta. Porque alrededor de 400,000 pasajes, si me permite hacer una exposición pequeña como esta, 400,000 pasajeros diarios significan alrededor de $100,000 por día, alrededor de $40 millones por año. Y de eso se está planteando que con la tarifa de 35 centavos a 40,000 pasajeros, que sería el 10% del pastel que tiene al momento y que maneja la Cámara de Transporte, alrededor de 4 millones sería lo que se revierte al municipio en calidad de tarifa de 35 centavos. Inclusive la 35 se plantea para la diferencia entre 31 que se cobra ahora en el servicio público a 35 van a ser la universal, no solo para el tranvía, sino también para los señores transportistas. Con eso le estarían compensando el 10% que teóricamente le van a quitar del tranvía. Pero claro, como son 4 millones y necesitan 10 millones del municipio, hay 6 millones que vamos a tener que pagar a través de una tasa común en Cuenca para usar el tranvía y para que funcione. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Rediseñar las condiciones al concesionario del transporte con la finalidad de que se le otorgue más pasajeros al tranvía, que tiene que ser por lo menos el doble, es decir, el 20% del total, serían 80,000 diarios. Allí tendríamos alguna situación justa para que la Cuenca no tenga que pagar un subsidio que a la final beneficia al concesionario. En todo caso, doctor López, estamos en la recta final de las elecciones. La campaña electoral culminará el jueves. La próxima semana no habrá ya la difusión de encuestas, aunque seguramente se filtrarán a través de las redes sociales. Pero llegando ya a la final de esta larga jornada de 45 días que ha sido la campaña electoral, ¿cuáles son sus reales expectativas? Y por otra parte, ¿cuál su visión de lo que sucederá en Cuenca en el mediano y el largo plazo? Hay dos cosas que no se dicen en cuanto a esta percepción ciudadana. La una es que todavía, a vísperas ya de las elecciones, casi una semana, alrededor del 40% no han decidido el voto. Eso es una gran realidad. Hay una gran cantidad de gente que todavía está oscilando entre una posibilidad y otra. Y hay una tercera situación que es mucho más preocupante, me imagino que para ellos nadie tiene seguro ningún tipo de voto. Y ahí el ciudadano tiene internamente una especie de rabia, de bronca, como se diría, hacia los políticos que lo van a descargar en el momento de la votación. Y ahí yo creo que se van a dar varios tipos de sorpresas. Esa es una expectativa que nosotros tenemos, que en el momento que la gente emita un voto consciente frente a la urna, va a ser la gran diferencia entre lo que se manifiesta a nivel de las supuestas encuestas o de los supuestos sondeos que se los realizan. Nosotros pensamos que vamos a tener una votación superior a la que en primera instancia se nos está otorgando. Y yo podría ir, como seguramente dice, hasta una apuesta de que será el doble de más del doble de las percepciones que se tienen actualmente. ¿Y sobre el futuro postelectoral inmediato de Cuenca? Que va a haber un paquetazo municipal de impuestos. Así de claro y concreto le digo a la ciudadanía.
Hay una serie de cosas que están reprimidas. Hay una serie de situaciones como la cuestión del tranvía que le digo hace un momento que no se ha dicho nada. Se habla de una tarifa de 35 centavos cuando en efecto se sabe que es alrededor de 89 o 90, que es lo que se necesita. Ahí va a venir un paquetazo de cualquiera de estos candidatos, el que logre ganar, que no sea yo, porque yo no lo voy a hacer, pero que van a tener que hacer un paquetazo económico porque el municipio tiene una gran crisis económica. De un déficit operativo de 11 millones anuales del tranvía. Por lo menos. Ese es el déficit que tiene el tranvía. Y eso van a tener que llenarlo con una tasa. Y eso el alcalde actual no lo dice. Y es por no afectar los intereses de la Cámara de Transporte, protegiendo a uno de sus financistas. Gracias por su presencia, doctor López. El doctor Lauro López es candidato a la alcaldía de Cuenca por la Alianza Justicia Social 1161.